Yo no hablo. Yo no exhibo ni oculto. Ok. Pero de temas míos, viste, que tienen que ver con cosas muy íntimas, casi no. Perfecto. Aunque sea escritor y haya hecho tanta literatura, conmigo eso nadie conoce absolutamente nada. El otro día una chica me hace un reportaje que viene al Florida Garden y me dice, nos enteramos por Instagram que tenés 4 hijos. Y sí, bueno. Bueno, eso, la novedad es esa entonces. Es por Instagram, es la primera vez que sale Por algo. Instagram, no, cuando era embajador sacaron fotos de mis hijos y demás, pero es el único tema en lo que yo no entro, que son cosas privadas, ¿viste? Espectacular. Después el resto de lo que vos quieras hablamos. De lo que sea. Lo que te parezca. Lo que dé, bueno. Lo que te parezca. Con esa introducción, entonces, doy la bienvenida al invitado de hoy, Jorge Asís. Voy a hacer algo excepcional, que es voy a arrancar presentando el equipo, porque hoy hay circunstancias extraordinarias. Así que tenemos a Gus Santoro, asistente también en producción, y ahora, ¿cómo podemos decirlo? A Digital Positionment de cosas del canal, ¿no? Con todo lo que estamos evolucionando como formato. Trinidad Rebord también, hábil hacedora de fichas e investigación. La tenemos a Agustina Leunda, particularmente entusiasmada con esta nota, coordinadora con la editorial, ¿no? Que también hizo esto posible, productora ejecutiva de este ciclo. Y a Tomás Islián, ¿no? Productor artístico, audiovisual. Y quiero decir una cosa particular para hoy también. Yo no sé si vos lo notás, Turco, pero vos sos una referencia estética en Tommy Cislián. Si bien todavía ese mostacho necesita, ¿no? Porque hay evoluciones en los mostachos para llegar a esa curva cultivada en años, está presente tu influencia, aunque tiene la complejidad de ser armenio. Y ahí quizás hay un conflicto en puertas. No sé cómo vos... Fraternidad. ¿Fraternidad? Claro, porque mi origen es sirio. Y el origen de él es armenio. Y yo, por ejemplo, tenía tíos armenios. Ah, está todo bien entonces. Es una maravilla, un tío que me enseñó tanto. ¿Sí? Kalaidjian, gran tipo. Claro, no puede ser más armenio, Karayijian. Claro, yo tengo muy buena relación con los armenios. Estuve en Ereván en la época comunista y estuve en el Ereván capitalista también. Nunca, no, miento. Creo que tanto en Ereván como en el País Vasco es donde noté más fervor y amor, viste, por la propia tierra. Mirá. Un orgullo por la identidad. La primera vez que yo estuve en Ereván, como producto de ese viaje, yo escribí un libro que se llamó El sentido de la vida en el socialismo. Fui invitado por una revista, Literaturna y Gazette, que publicaba 6 millones de ejemplares. Y ahí en esa revista me publicaron 2 artículos sobre Malvinas, escritos en el año de la Guerra de Malvinas, 1982. Que yo era una especie de estrellita en ese momento en Buenos Aires, fueron los 3 años míos, viste, de gran hegemonía después de Flores Robadas, y me invitaron, tenía un gran amigo ruso que no sé si era de la KGB, creo que no, pero que era cineasta y estaba acá en Buenos Aires, fui, anduve por Moscú, San Petersburgo, Leningrado en aquel momento, me piden conocer una república. Y me dan a elegir. Y entre esas repúblicas socialistas soviéticas estaba la República Socialista Soviética de Ucrania. Podía haber elegido Kiev, que en ese momento, te pongo de Ucrania porque lo que pasa en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, no te olvides que ya Ucrania... un ucraniano había sido secretario prácticamente el hombre fuerte de la Unión Soviética, que fue Nikita Khrushchev. Bueno, me piden qué ciudad quería ir, qué lugar, y yo pedí Armenia, Ereván. Impresionante. Y una maravilla. Fue un viaje de Novosibirsk, en la Siberia, a Ereván. Y en la comunicación interna que tenían
los amigos bolcheviques decían, ahí va un argentino que tiene problemas estomacales porque yo la verdad venía comiendo muy mal. Y me recibieron los armenios, que vos no sabés lo que era. En ese momento me recibieron en una casa que hacían un corderito, que yo digo, ¿dónde está el corderito? Y tenían un corderito y lo hacían bajo tierra. Y una calidez, unas ganas, y todos los brindis terminaban muerte al turco. Claro. Todos los brindis. Y sí. Y a veces eran 6, 7 personas y casi había un homenaje para cada uno de los presentes y tenías que brindar y yo decía, muerte al turco, con un coñac armenio, que no sabes lo que es el coñac armenio. Oye, ahí te la jugabas. Y brindabas muerte al turco, me imagino. Y claro. Porque... Y yo, para colmo, que todos me decían turco a mí, se enojaban. Los tipos cuando se enteraron que a mí me decían el turco, pero no, los armenios. Y estuve hace 4 meses, un muy lindo viaje. Sabes que te escucho hablar y a mí lo que me pasa es que vos caminás una cornisa que yo creo que son las pasiones de mi vida, o sea, son lo que más me interesa. Vos oscilás en el péndulo entre, para mí obviamente, entre la política y el arte. Y lográs algo que es un análisis político, por supuesto, y hay análisis histórico, de correlación de fuerzas, de análisis sociológico, de todo, pero hay arte, hay poesía. Siempre está el arte en un sentido narrativo, que yo lo utilizo, digamos, cuando hago periodismo o cuando hago literatura, la entrega es la misma. Yo quizás pasa que es una disciplina distinta, pero lo trabajo como si fuera un cuento, el texto, el análisis político, si vos querés. Claro. A veces sale mejor que otras, pero por supuesto que hay un bagaje cultural, creativo, que es el que me interesa más, ¿no es cierto? ¿Y cuál crees que llegó primero a tu vida? O sea, ¿vino primero la política o la literatura, por ejemplo? Yo soy un profesional de la palabra. Y yo me resignifico, ¿entendés? Yo parezco el peronismo en esto, siempre me resignifico, siempre puedo aparecer de alguna forma nueva. Mutado. Claro, mutado. Bueno, la mutación es una característica de mi vida, siempre yo. Yo entré a la literatura de casualidad. A ver. Y sí, de casualidad, porque yo era vendedor domiciliario. Se sabe y está en mis libros y demás. Y por mis conocimientos de vendedor, llegué una vez a ser, está contado en Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, director de Relaciones Públicas del Instituto Argentino de Ciencias, que hacía cursos de literatura dados por escritores que eran todos un fracaso. Hasta que me buscaron a mí, porque una chica que trabajaba, yo en ese momento estudiaba periodismo, decía que iba a la facultad, pero era un instituto privado de periodismo que me permitía salir de Villa Domínico 3, 4 veces por semana y venirme al centro, ¿sabes lo que era? Y me ofrecen, como yo era vendedor, me ofrecen a ver si podía atender este curso de literatura. Y hice 1 o 2 cosas y se llenó el curso de gente. Fue una de las veces que gané dinero más fácil en mi vida. Pero dijiste, acá hay algo entonces. No solamente acá hay algo. Conocí unos personajes extraordinarios que eran los que daban los cursos, más los cursantes. Yo escribía, pero escribía versos, cosas más o menos de barrio, algún poema para ver si podía seducir a alguna chica, cosas de jovencito. Y cuando llego ahí empiezo a conocer unos tipos, querido, Conrado Lané Roxlo, tipazo, Dalmiro Sáenz, Abelardo Castillo, Isidoro Blainstein, unos tipos del carajo que no sabés lo que era, que
bueno sería ser como estos tipos, yo pensaba. Y ahí es donde yo empiezo a mentir que escribo. Razón por la cual yo me hago escritor para justificar mi mentira. De pronto se me pasó y escribí, si vos querés, de más. Y yo siempre cuento una historia que cuando la cuento casi me quiebro, porque es una amiga mía que se suicidó, la señora Marta Lynch, una escritora que casi hoy, una escritora muy poco reconocida, pero cada vez que publicaba una novela era un acontecimiento cultural. La señora Ordóñez, qué sé yo, El cruce del río, una novelista, una señora, y aparte muy mundana, muy centro ella. Y pide a todos los cursantes, anónimamente, que pongan algo de lo que ellos escriben para ver qué material tenía. Y yo ahí le meto de contrabando un cuento mío, que se llamaba, y está publicado, Quiero retruco. Ella, una especie de salita de profesores que había, alguna cosa así, dice, estuve viendo el material, dice, más o menos hay algunos temas interesantes, dice, pero hay un monstruito, decía, que yo no sé quién es. Un monstruito que si escribe y sigue escribiendo va a dar mucho que hablar en la literatura argentina. Por supuesto, ese monstruito se cayó. Nunca le dije que era yo. ¿Nunca le dijiste? Nunca le dije que era yo. Ah, pero era un Después galán. hablábamos de colega, tuvimos algunas diferencias alguna vez. ¿Nunca se lo dijiste al fin? No, nunca, no. No se lo dije, no se lo dije. Y Quiero retruco, un cuento que empieza, mira, yo tengo una memoria atroz. Los muchachos se quedan jugando al truco y los dejo porque no soporto verlos vivir, verlos mintiendo. Porque la vida no es más que eso, una partida de truco donde triunfan los que más mañas se dan para mentir. Eso escribe un pendejo de 19 años, 20 años tenía yo. Y ese cuento, Quiero retruco, está publicado incluso en todos los cuentos de la manifestación y demás. O sea que ahí sacaste un galardón íntimo del monstruito. Del monstruito y ahí empecé a escribir desesperadamente y todo mezclado, como una especie de depósito sociológico, porque yo era vendedor domiciliario, había hecho una empresa, quería hacer mucho dinero, era un muchacho de barrio. Y empecé a escribir de una forma desorbitada. Por eso digo, me puse a escribir para justificar una mentira. Yo Claro. cumplo hasta con mis mentiras. Bueno, una simulación exitosísima. Cuando me quise acordar ya estaba... Eras un escritor, ya estaba consumado. Ya estaba. Uy, tengo que sacar un libro nuevo porque ahora hago esto, escribo. Ahora escribo y bueno, pues todo tan de rápido. Vos imaginate que yo publico mi primer libro serio, digamos, es La Manifestación, de 1971. El día que salió, hacía 50 años, el último 29 de diciembre de 2021, que se cumplían 50 años, tampoco dije absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada. Y después digo, ¿sabes qué? Pues 50 años. Hace 50 años que publiqué La Manifestación, cuentos que todavía se leen, cuentos que están en todos los cuentos. Después publico Don Abdel Salim. De tu viejo, ¿no? Mi viejo, porque en realidad yo pude empezar a escribir, si vos querés, como para justificar la mentira, casi que es una pose que vos lo decís, una frase que casi queda bien. Te puedo contar otra que queda bien, que era para decírselo a los psicoanalistas. Yo empecé a escribir novelas para entender a mi viejo, porque Don Abdel Salim era mi padre. Y a ese
muchacho de Quiero Retruco le creció un barrio, una familia, un padre, es todo mi primera época. Vos hablás de mutaciones, es el primer Asís, entonces, esa es la búsqueda. Ese es el Asís, es el vendedor que se convierte en escritor. Hermoso, capitulazo. Que se convierte en escritor. Viajes, siempre en mi vida hay desplazamientos, viajes. El desplazamiento Villadomínico Capital era un desplazamiento sociológico, eran 14 kilómetros, pero yo estaba en un barrio donde decía, me tengo que ir a la capital. Claro. ¿Entendés? La capital era... El viaje al centro. El viaje al centro, tomarse el colectivo y a veces con alguna novia tomarse el colectivo para ir a un hotel alojamiento de la capital, que era Constitución, a donde vos creías que era la capital, ¿no es cierto? No importa, hay monomito ahí, vos sos transformado, viajás al centro y volvés. Después tengo toda esta etapa que te digo, que no es que tenga un discurso armado, pero en realidad yo separo mi obra de acuerdo a las circunstancias institucionales de la Argentina. Toda la primera parte de mi obra, que empieza en 1971, bien, con la manifestación, sigue Don Abdel Salim 72, 74 La Familia Tipo y Los Reventados, que tengo la primera mención, Casa de las Américas, La Habana, Cuba. ¿Sabés lo que era eso? En 1974 tener esa cucarda. Hasta el 76. Por supuesto, en toda esa primera etapa estaba una militancia de izquierda que asumo. Yo fui miembro del Partido Comunista durante unos cuantos años. ¿Vos arrancaste orgánicamente ahí? En el Partido Comunista, sí. Mirá. Sí, de pronto, en el colegio secundario, cuando yo estudiaba en el colegio secundario, había toda una onda nacionalistona, tacuarense. Tacuara, claro. Claro, pero que no, yo no entré, pero teníamos que ver esa cosa, San Martín, Rosas Perón, toda esa cosa. Íbamos a lugares, a Salto, donde se tomaba una bebida horrible que se llamaba lágrima de indio, y todo el mundo tenía así como... ¿Bebían todos, lágrimas de indio? Lágrima de indio, había una bebida que se llamaba lágrima de indio. Espectacular, ok. Y donde... ¿Y qué te generaba así eso? Así como todos los muchachos tienen amigos que tienen bandas de rock, había bandas de folclore, claro, porque era una cosa que tuvo que ver con la época. Pero yo empiezo a militar en el Partido Comunista. ¿Y fue medio como contestatario a eso? O sea, si están tomando lágrimas de indio, me voy al PC. No, algo de eso, con el lágrima de indio es la etapa, te diría, secundaria, de bien, colegio secundario y demás. Yo, en la izquierda, que de pronto uno no sabía, el aire te depositaba en la izquierda. Era un momento, vos encontrabas a alguien en una reunión, en una fiesta, y la pregunta era, ¿con quién te analizás? ¿Dónde militás? Era otro mundo, había lo natural era tener presente y estar bien ubicado y con la certeza de un futuro revolucionario próximo, que en mi caso me sorprende en el PC. Si no hubiera estado en el Partido Comunista, seguramente hubiera tenido una militancia próxima a la persona que entrevistaste últimamente vos también, y en ese momento la presencia del PC te hacía casi demasiado maduro. ¿Por qué? Claro, porque el Partido Comunista tenía... Era serio. Una cosa de reformista, claro, muy tomada en joda por todo el resto de la militancia, casi como si fueras un blando en aquel momento, ¿no? A mí, el Partido Comunista me sirvió mucho el marxismo, te diría, hasta como interpretación. Es como lente de análisis. Vos hoy lees algunas cosas que tienen que ver con
mi manejo de la dialéctica en alguna obra, y que me parece que viene de aquellas lecturas tempranas en un pibe que estaba deseoso de recibir de todo, ¿no? Pero bueno, la primera etapa concluye en el 76. Que viene después la segunda, que es la que comienza en la Argentina en 1976, que paradójicamente me instala a mí en lo más alto, porque yo publico mi novela. Eso es Flores Robadas, ¿no? Flores Robadas en el 80 ya, ¿no? Ok. Que eso viene la etapa, si vos querés, del éxito, el otro escritor. Pero la escribís en dictadura, vos estás escribiendo. Pero claro, la resignificación es que ese escritor se convierte en periodista. Y no solamente me convierto en periodista. Me representaba Oberdan Rocamora. Yo era Oberdan Rocamora. Durante años ni siquiera me identifiqué como Jorge Asís, porque sabía que ese Jorge Asís, había quedado murió, apartado en el 76. Y silenciosamente, en aquel momento donde decía el proceso no tiene plazos, tiene objetivos y demás, que a vos te parecía que había militares, desesperadamente me puse otra vez a escribir, y muchísimo, y escribía en un bulincito que tenía en Almagro, después lo tuve que alquilar ese bulincito de Almagro, escribía mismo en la redacción, ya a la mañana, la etapa mía de Clarín, iba a escribir novelas, y escribía lo que iba a hacer después: Flores Robadas, Carne Picada, La Calle de los Caballos Muertos y Canguros, que eso marca la segunda parte, que bueno, que es la que viene con el éxito y tantas cosas, ¿no? Ahí en esta segunda, dicho sea de paso, Flores Robadas tiene para mí lo que es la dedicatoria más estremecedora que leí en mi vida, que es Haroldo Conti, In Memoriam, con signo de pregunta, ¿no? Que es, bueno, de vuelta. Lo único que yo podía hacer por mi gran amigo Haroldo Conti. Y eso otro tipo que me quiebra, si yo lo recuerdo. Claro. Era un amigo. Conti era un amigo. Y era un problema porque yo, cuando estaba con Conti, ya no era comunista, ya ni siquiera era de izquierda. Yo estaba en un pozo de escepticismo atroz que se ve en mis libros, se ve también en parte de Flores. Y tuve la suerte de ser su amigo, ¿sabes? Bueno, supongo que la sensación es que nada nunca alcanza, ¿no? Pero es un honor para mí ser honrado con esa dedicatoria, que es de vuelta, es el vértice entre política y arte. Es muy poderosa, en serio. Yo recuerdo, lo leí y me estremecí. Dije, y en 2 líneas, en una baldosa. Es, bueno, insisto, poderosísima. Hay algo igual de esta mutación que creo que, o sea, tiene que haber sido mucho más grande que esto que estamos hablando acá. Haber pasado del Partido Comunista a redactor en Clarín, ahí hay una operación subjetiva, ahí hay algo que pasa o no sucede nada. Sí que había algo que pasa. Se sabía que yo, digamos, también mi ingreso a Clarín tiene que ver con la magia, con el azar, con lo que era. Yo me iba de la Argentina. Esto está contado en el libro Diario de la Argentina. Yo me iba de la Argentina, pensaba irme a Brasil, había publicado Osas Reventados en Brasil, pensaba irme, y yo voy a despedirme de Fernando Sánchez Orondo, llevo algunos ejemplares míos de mi libro para irme, y estaban en ese momento armando el concurso Clarín Sudamericana, y yo digo, que lo saludaba a Sánchez Orondo, le dicen a Sánchez Orondo: está Jorge Asís, y aparece un tipo, y Jorge Asís, ¿dónde está? Lo quiero. Y al día siguiente me llaman para ir a Clarín. Y yo llegué como dispuesto a quedarme a barrer, y en 20 días era Oberdan Rocamora. Eso, ¿qué es la construcción? Oberdan Rocamora, ¿qué es? Oberdan Rocamora, que es el negrito Rocamora, es personaje de mi novela Los Reventados. Y Oberdan era un nombre que me gustaba, que tuvo que ver, habían secuestrado a Oberdan Salustro. Y publiqué un libro en 1972 como Oberdan Rocamora, que se llamaba Cómo levantar minas. Un libro
con el que viví un año y medio. Era un año que yo no tenía ganas de andar por la calle vendiendo cosas. Y escribí un libro en un día, que es... ¿En un día? En algunos lo tienen, sí. ¿Cómo levantar minas por Roldán Rocamora? Por Roldán Rocamora, sí. ¿Y funcionó? Y no solamente, lo prohibieron. ¿En serio? Lo prohibió, se prohibió, estaba en la lista de los prohibidos, a veces parecía también Roldán Rocamora. Y cuando yo empiezo a trabajar en Clarín, mi manera de reivindicar a ese Roldán Rocamora, yo no podía firmar en ese momento, por distintos temas, no correspondía que ese Jorge Asís, que estaba en una lista de escritores de la subversión marxista, y tenían la condecoración cubana. Condecoración cubana encima. Tenía todo. Estaban marcados. Todas estaban. Por eso te digo, es casi un festival ideológico acordarme de todo eso, porque se mezcla el éxito, el laburo, los años de Roldán Rocamora, las cosas que yo hice en Clarín, qué sé yo, he estado 40 días en un auto de carrera, corría un auto como navegante, el auto que tenía que llegar, que era de Bordeaux y Fangio. ¿Corriste con Fangio como Roldán Rocamora? Corrí, salí con... Todo esto está contado en el Buenos Aires de Roldán Rocamora. Pero Jorge, ten en cuenta que acá hay nuevas generaciones mirándote que no saben esto. No saben qué es Roldán Rocamora. Capaz, si los apuras, no saben qué es Fangio. Sí, puede ser. Pero yo me sorprendo, porque... La verdad tengo una relación con los jóvenes que a mí me reconforta, te diría. Porque siento, a ver, es muy cómo presentártelo sin quedar como un patán o el colmo del ego. Siento que yo soy reivindicado por los hijos y casi te diría a veces hasta los nietos de los que me negaron y me combatieron. Hermoso. Eso es una maravilla. Porque tengo demostraciones cotidianas de esto que te cuento. Y aparte, todas estas cosas que yo te cuento así, medio alocadamente, y que no sé por qué surgen, porque yo casi de mi pasado ya no quiero hablar, porque... Tenés que explicar muchas cosas, el origen, la calle, el barrio, la izquierda, el éxito que nunca se pudo disfrutar, porque yo no podía disfrutar de mi éxito. ¿Cómo es eso? Por favor, desarrolla eso. No podía disfrutar de mi éxito porque era una etapa indigna, ¿entendés? Eran los años del proceso militar. Yo termino mi novela en el 78, la publico recién en el 80. Ya era otro momento del proceso, pero viene ese éxito en ese momento, que está todo publicado en distintos medios y demás, donde empiezo a ser objeto de polémicas. También tenés que hablar de un tipo que tenía 30 y pico de años, se llevaba todo por delante, habré metido patas, habré tenido actos de soberbia atroces, pero fueron momentos muy difíciles, por lo que era la Argentina. Está todo contado, qué sé yo, tenía escritores que yo más o menos admiraba y de pronto uno aparece y te dice que sos el éxito del nazismo. Y otro declara... Gente que vos admirabas, que de repente que tenían que yo era el éxito del nazismo, que mi literatura era neofascista. Todo esto que te cuento, todos lo saben y está contado. De los momentos feroces que yo pasé cuando voy a presentar un libro mío afuera, en Europa, y casi había movidas para impedirlo. Para hostigarlo.
Y después viene el otro momento que también está contado. Yo tengo un libro que se llama Cuaderno del Acostado, que vos sabés. Sí, sí, Turco, pero no te enojes, recordá que es para la gente que no lo sabe. Bueno, para la gente que no, bueno, para la gente que no sabe, después de todo ese éxito y de toda esa cosa que fue feroz, que felizmente años hasta después de Malvinas cambia el país, viene el tema en que yo me quedo solo. ¿Por qué? Bueno, pasó el tema del fenómeno Asís, me habían aniquilado de afuera, broncas adentro, yo me voy del diario, me voy mal, me voy con broncas, publico mi novela del diario de la Argentina, que fue atroz y que eso es objeto también de mitificaciones, de cosas, del Turco. Y después, a partir de 1983, 84, yo dejo de trabajar en Perfil, y pasan 6 años donde yo no tengo nada que hacer en la Argentina. Y famoso. Que eran los años en que yo vivía de repercusiones de ese pasado, publicaba algunos libros, pero ya no tenían, por supuesto, el eco, pero no se publicaba. ¿Eso no te vuelve loco, eso? Para nada, y eso tiene que ver con cosas que ahora todo el mundo quiere negar, pero en aquel momento era la época de Alfonsín. Y no era que los tipos, eran mis lectores. El problema es que no sabían qué hacer conmigo, porque estaba la novela de Clarín y no había que irritar al monstruo, razón por la cual no había un lugar para trabajar, no solamente para trabajar, un lugar para aparecer. Claro. ¿Entendés? Y no es victimización, es real. Y yo lo que hacía era vagar por Buenos Aires. Tenía un par de amigos, me bancaban, tomaba café porque no te podés quedar todo el día en tu casa. Hubo un año entero que lo único que lo utilicé fue para planificar mi partida del año siguiente. Y bueno, fueron años que todo está contado en Cuaderno del Acostado. Y algunos libros que publiqué también en esa época, Partes de Inteligencia, cuando me doy cuenta que me seguían, mi novela sobre los servicios de inteligencia, que es una novela que después, cuando pasó, si vos querés, toda la época del Acostado, fue mucho más leída y valorada. Y de ahí, como salgo también por la política. Me resignifico nuevamente del exitoso al caído, al que se recupera, y termino con tratamiento de su excelencia como embajador en Francia. Digamos, todas cosas que son, después si vos querés, objeto como de mitificaciones. Por los cambios, por las Por cosas. el cambiazo, sí. Y acá le tenés que incorporar el otro factor, el menemismo, que es para... Pero ahí hubo una reivindicación, ¿o no? A vos. O sea, ahí estabas en primera. Sí que estaba en primera, pero con una relación bastante difícil con la cultura, porque también el tema político también es apasionante y está recontado, está muy contado. A mí me apasiona la cultura menemista. Si es que, y me encantaría hablar de eso con vos, porque yo soy nacido en los 90, entonces yo no puedo no pensarme como influido por cultura menemista, lo cual al interior del espectro nacional y popular, ¿no? Para decirlo rápido y pronto si se quiere, es todo un tema. Y yo veo un montón de cosas de ese proceso, de ese menemismo. Y vos fuiste secretario de Cultura. Pero eso fue... el secretario de Cultura fue lo menos importante de lo mío en el menemismo. Mirá, si a vos te interesa este tema, sí, era maravilloso. ¿Por qué de pronto yo me sorprendo defendiéndolo a Menem?
1988, 87, 88, cuando Menem empieza a decir que quería ser candidato a presidente, que estaba tan interesante con esa ropa brillante, las patillas, toda esa cosa muy loca. Y yo me sorprendo defendiéndolo a Menem. Lo atacaban desde la izquierda. A mí me atacaban desde la izquierda. Lo masacraban desde la derecha. A mí también me masacraban de la derecha. Y de pronto sentía como que me divertía al bancarlo por lo que generaba en el otro. Era divertido. ¿No es cierto? Hasta que el 3 de marzo de 1988, ¿por qué me acuerdo tan exactamente? Porque yo nací el 3 de marzo. Y los 3 de marzo yo los celebraba en la Embajada de Marruecos, porque era un aniversario del rey de Marruecos. Espectacular. Una maravilla. Espectacular, sí, sí, sí. Y siempre que nos encontrábamos con Menem, al que ¿dónde lo conozco? Claro. ¿Dónde lo conozco yo a Menem? Tiene que ser por ahí. Yo a Menem lo conozco cuando yo soy actor de cine improvisado llevado por Haroldo Conti y Nicolás Sarquís y filmo una película que se llama La muerte de Sebastián Aracha y su pobre entierro en 1971-72, cuando el loco de Haroldo Conti, que me creía a mí capacitado para hacer cualquier cosa, era el guionista. Estaban en La Rioja, en un pueblito que se llamaba Patquía. Se les muere un actor en plena filmación, no tenían un mango, no sabían cómo hacer, se caía el proyecto al demonio, que sé yo qué, y le dice Haroldo Conti a Nicolás Sarquís, el director, ¿y si lo ponemos al Turco Asís? Ya fue, mandalo al Turco. Tiene una barba, que sí, terminé en Patquía. Y ahí es donde lo conozco a Menem, porque Sarquís también tenía el proyecto de hacer Facundo Quiroga, pero era mucho más loco el proyecto. Quería que Facundo Quiroga fuera hecho por Menem, que en ese momento era gobernador. No, ¿cómo no se hizo eso? Te cuento, la génesis de todo esto es, bueno, y Menem venía a Patquía, pueblito que está entre Chilecito y La Rioja, que todo el brillo social era un micro de una empresa Monticas que pasaba por un barcito que había en la ruta y decía 15 minutos paramos en Patquía, que era un lugar que tiene un cruce de vientos maravilloso, y ahí se filmó esa película con Luis Abeil y Jorge Asís, que ganó premios en Europa. Buenísimo, buenísimo. Porque Nicolás Sarquís es un cineasta de culto. Claro. Un cineasta que hizo Palo y Hueso, muchas cosas. Bueno, y Conti era el guión, era un estilo rulfiano, era la onda latinoamericana y demás, y lo hicieron en Patquía. Ahí lo conozco a Menem yo. ¿Qué Menem era ese? Era el Menem gobernador de La Rioja que venía a saludar a los muchachos que estaban haciendo una película, el paisano Sarquís, y el otro paisanito era yo, que fui a ponerle el hombro a Sarquís y a Conti. Ahí lo conocí. Y después... los 3 de marzo. El 3 de marzo... Después siempre que lo veía Menem, Menem estuvo preso, pero cuando salió, alguna vez que hablamos, y nos sentamos juntos el 3 de marzo en la Embajada de Marruecos y le digo, te voy a atajar algunos penales. Dale, Jorgito, si yo te voy a atajar algunos penales. No puedo creer que fue en la Embajada de Marruecos la conversación. Es una escena espectacular. Al día siguiente estuve en el lanzamiento de su campaña y me subí ahí ese menemismo y no me bajé más. Y era muy divertido. Había la peripecia de ese menemismo, si vos querés, el estado de Popeye fue la interna Menem Cafiero del 88, claro, que seguramente los muchachos que te ven, algunos deben conocer algunas cosas de lo que fue esa interna, fue la
última gran interna del peronismo, que fue, bueno, para mí una gran experiencia política total. Lo que aprendí en esa campaña no se podía creer, ¿no? Y a partir de eso, el menemismo, cuando te dicen estamos en condiciones de darte una embajada, vos decís, acá me destacan y también me dicen, para vos acá no hay nada. Claro. También no te olvides que seguía el espectro de Clarín, el estigma de Clarín, pero sinceramente, metete el Clarín donde quieras. Yo me fui a París. Estoy en París pasándola espectacular. Y ahí pasó, no sé si pasando lo espectacular, ahí empieza otra etapa de mi vida, que es la que acá menos interesa. Es funcionario. La de, yo pasé todos los 90, menos algunas veces que venía a Buenos Aires y hacía unos raíz mediáticos, que hay algunas polémicas que vuelta a vuelta aparecen y salen, pero estaba en el exterior y escribía haciendo lo mío, retiré toda mi obra de circulación, todas esas cosas que ya estamos llegando más a una época más cercana, ¿no? Todos los 90. Y ahí en eso, o sea, la política cultural del menemismo, o sea, si vos fuiste secretario de Cultura, Sí. ¿fue un diseño? ¿Hubo una decisión? ¿Qué es? O sea, si uno tiene que definir, menos, me importa menos definirla. Mirá, si uno tuviera que intentarla. El menemismo fue el último, por no decir probablemente único, proyecto capitalista que hubo en la Argentina. ¿Sabes? El proyecto de una sociedad con una vocación estratégica que podrás discutir, pero que fue el último tipo que intentó verdaderamente una reconciliación nacional. Que a mí no sabés lo que me costó, porque yo estaba en Europa y, bueno, la reconciliación nacional que proponía el menemismo, te podés imaginar que no era del agrado de mucha gente. ¿Y a vos te quedaba incómoda? Y a mí no es que me quedaba incómoda, lo que pasa es que estaba en un lugar donde era casi absolutamente imbancable. Y yo sí estaba convencido que con Menem, hoy, lo que hoy se denomina grieta, no hubiera existido. Menem intentó hacer otra cosa. Ahora, como todo en la Argentina, todo después termina mal. Ahora empieza Menem a ser un poco más revalorado. No está muerto. Ya algunos se atreve hasta evocarlo, si vos querés, poniéndole un rol en la historia que en su momento se le negó. Hoy no solamente está Javier Milei, que dice que fue el mejor presidente o que tiene sus motivos. Hoy aparece Macri. Hoy Macri se atreve a hablar bien de los 90, cosa que no hizo cuando fue presidente, por distintos temas. Y de pronto Macri, que estaba destinado... Macri es un producto del peronismo menemista. Y los peronistas los peronistas que no estaban, digamos, en una situación muy... los que estaban más a lo que se puede decir procapitalistas y demás, lo miraban, y Macri se preparaba para ser candidato del menemismo. Del peronismo en la realidad. Quien lo hace político a él es Ramón Puerta. La primera vez que yo tengo una entrevista con Macri fue para explicarle temas del peronismo de la capital. Mirá. El cambio lo hace después, acertadamente, si vos querés, desde el punto de vista político para ganar.
es Gualeguaychú. Claro. Cuando se alía con lo que estaba en contra de lo que pensaba el anterior. Casi fue un garrochazo importante el que se pasó, el que mandó él en Gualeguaychú. Ahora Macri, revalora algunas cosas. Por ejemplo, revalora lo que es tener un ministro de Economía. Vuelve hoy la figura del ministro de Economía a tener fuerza. Sin ir más lejos, el amigo Massa hoy, que lo traman como superministro, en realidad no es superministro, es ministro. Es un ministro que adquiere el rol otra vez de ministro que tanto Kirchner como Macri devaluaron en su momento, porque nadie quiere tener un ministro de Economía, y menos si es exitoso y fuerte, porque por supuesto, claro que te va a competir en poder. El ejemplo era Fernando Enrique Cardoso. Después de Fernando Enrique Cardoso, que en realidad Fernando Enrique Cardoso también tuvo mucho que ver, tuvo cierta influencia de lo que fue el Domingo Cavallo de acá, un ministro de Economía muy importante es un eventual candidato a presidente. Pasa con Emmanuel Macron. Emmanuel Macron era ministro de Economía. Claro, claro. Terminó presidiendo. Tenés Cedillo Ponce de León en México. Tenés el actual boliviano. Kirchner no quería saber nada con tener un ministro de Economía y empezaron a fragmentar lo que es el Ministerio de Economía. Terminaron con la economía, porque lo que era Cavallo en los 90 manejaba lo que son hoy 7 u 8 ministerios. Y por supuesto que tenía también influencia en el Banco Central, en los impuestos, la FIP ahora. Y lo que pedía Massa es lo más natural que tiene que pedir un tipo que verdaderamente quiere hacer una política homogénea y concreta. Así que no le aten las manos. Y lo que no podés es parcelizar tanto. En la Argentina está todo parcelizado. La verdad está parcelizada. ¿Entendés? Son diferentes verdades que confrontan. Es muy difícil hoy buscar la verdad verdadera, la real, porque son todas verdades que pugnan y que es muy difícil hablar con la verdad hoy. Casi te diría que te tenés que anotar en algún cuento. Hoy, por ejemplo, qué sé yo, hoy que tenemos un momento político interesantísimo, tenés un oficialismo que digamos que se encarama en la aventura de fortalecerse y de reaccionar. Sí, y luchando contra sí mismo, además. Que este tipo, en coincidencia justamente con el inicio de un juicio que es una hoguera colectiva sobre la presidente o la vicepresidenta actual, que no puede defenderse. Digamos, el juicio que arrancó ayer y que entusiasma tanto todo lo que significa antiperonismo, antikirchnerismo, en realidad te diría que es una exaltación de las tergiversaciones y donde no podés hablar con la verdad. Porque no puede defenderse con la verdad nadie del kirchnerismo, porque tienen que aceptar que la verdad, el gran líder, Néstor Kirchner, fue un líder de culto y fue un fenómeno recaudatorio. Fue un fenómeno recaudatorio muy importante, muchas veces, si vos querés, al borde del delito. Pero creer, como puede creerse hoy, que la doctora, que es Cristina, era jefa con Kirchner
de la asociación ilícita, pero eso es un disparate. No solamente es un disparate, sino que es un atentado contra la realidad histórica. Que alguien pueda creer que en el 2007, 2008, 2003, 2004 tenía algo que ver con las decisiones de Kirchner, la doctora, y la doctora no puede decir nada, no puede defenderse porque no puede decir la verdad de lo que tiene que ver con lo que era su marido. Y es muy difícil meterse en esa historia, porque lo querés pintar como lo que no era. Y si vos lo querés pintar, si vos lees Churrasquitos, por ejemplo, en Churrasquitos está más o menos eso desarrollado. Un tipo que era... Vos a Soraya le decís, ¿cómo es? Porque Soraya tiene un epíteto, que no recuerdo ahora, pero es algo como olvidadora compulsiva, algo así, lo estoy parafraseando, no es exacto. Puede ser, mira, acá en lo que está, y es un trabajo sobre el peronismo, es una novela, pero de pronto hay muchas señales de lo que yo verdaderamente creo de esto, ¿no? A ver, y al margen, ya no hablo de Churrasquitos. La doctora es presidente por Néstor Kirchner, el Furia, pero no hace una buena presidencia por Néstor Kirchner, el Furia, porque Néstor Kirchner tuvo dos grandes errores. El primer gran error de él fue no haber ido por la reelección en el 2007, cuando tenía a todo el país en el bolsillito. Tenía los medios de comunicación que hoy le tiran, los tenía, pero a su merced, hacían la cola para celebrarlo. Él deja la presidencia como con un 75-80% de aceptación. Te lo cuenta el que escribió La marroquinería política, que yo contaba exactamente lo que era ya en el 2005-2006. ¿No es cierto? Ahora, el primer error de él es no ir por la reelección. Algunas cosas se le escapan directamente. Y el segundo error, y fundamental, fue morirse. Fue morirse porque él tenía que resolver ese enorme quilombo que había dejado. Y él se arrepiente en el 2007 de no haber ido por su reelección. Y la primera denuncia de lo que tiene que ver, que le hace la coalición cívica, que lo hace Carrió ya en el 2008, cuando había hecho todas las tropelías ya. Cuando había que ser loco para publicar La marroquinería política, cuando se reían de mí porque decía, ahí viene la oposición. Porque yo contaba, yo tengo un problema con la verdad. Y la verdad es que ese gobierno era lo que yo contaba también en La marroquinería política. Y que todos, en su momento, porque no hubo un presidente como Kirchner que tuvo tanta protección periodística, enorme protección periodística. Era muy difícil establecer alguna línea crítica real. ¿No es cierto? Bueno, el tipo no va por la reelección. ¿Vos creés que ese no ir tiene que ver con un exceso de ambición en esa continuidad de alternancia? ¿Ahí se asusta el resto? No, es información. Él no va porque él consideraba que un país como la Argentina no es para Pato Rengo, que en el segundo año de una reelección ya todo el poder se evapora. Siempre te toman el pulso, digamos, al segundo, ¿no? Fue una equivocación de él. Una equivocación de él que él intentó ver si podía generar lo que había generado en Santa Cruz, la reelección indefinida. ¿Y por qué no? Si podía hacerlo.
¿Y cómo intenta lograrlo? En Misiones, con la elección de Rovira, llamó un plebiscito para ver si podía darle otro periodo más a Rovira en Misiones. Hay un solo tipo que se aviva, gran desconfiado, Francisco, ¿no es? que conoce muy bien el peronismo, Francisco, Y ahí se pudrió todo. que le pone al obispo Piña, y ahí es donde pasa a ser Francisco el enemigo público del kirchnerismo. Porque lee eso. Porque se da cuenta y porque le obtura esa posibilidad. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado, ya esto es ya directamente de hacer una historia de ficción, pero si Kirchner seguía en el 2007, él resolvía todos estos líos. Todo lo que dice el fiscal Luciani y de lo que se habla y que se va a hablar, y que yo te digo 2 o 3 semanas más pasa a un plano secundario porque en el fondo no importa tanto desde el punto de vista político, y casi te diría, en un país donde pasan tantos escándalos, en 3 semanas más lo que pueda decir el fiscal importa menos. Pero todo lo que dice tal vez es cierto, en gran parte es cierto, pero las jefaturas de la asociación ilícita no son hereditarias. Eso casi te diría, hasta en el mundo del delito, es una profanación creer que muere un mafioso y es la esposa del mafioso la capitana y la jefa, digamos. Pero ella no se puede defender. No se puede defender porque no puede asumir que todas esas cosas ocurrieron y que, por supuesto, que no tenía la menor responsabilidad. Y cuando veo que te ponen como prueba un WhatsApp, que limpien esto, y claro que tenés que limpiar eso. ¿Cómo no lo vas a limpiar? Es el WhatsApp más razonable del mundo. Tenés que limpiar. Pero el problema es que, ¿qué le estás acusando? Si en el fondo lo que estás haciendo es un juicio a un muerto que cometió el error de morirse, que si no se moría, con su gran concepción recaudatoria de la política, Después lo arreglaba. podía haber arreglado su situación. Y dejó un quilombo extraordinario, por supuesto. Pero bueno, ahora tenés ese gobierno con un Massa, que es, bueno, yo lo puse en una nota mía que fue la primera que hablo de la última bala alojada en la recámara para ver cómo salvan esto. Y tenés un momento de recuperación con una especie de operación político-judicial, destinado a condenar a la vicepresidente. En un momento en que, en recuperación, lo que más se quisiera es llegar a una especie de concordia o de convivencia. Pero bueno, pero es muy difícil hablarlo crudamente con la verdad. Decir, Este es el problema, digamos. mira, Austral es lógica consecuencia de la caída de Gotti, constructora Gotti, que era la anterior y que ya la manejaba Kirchner desde la gobernación de Santa Cruz. La Austral para Lázaro Báez. La Austral para Lázaro Báez es un regalo que le hace un porteño a Lázaro, que quería ser constructor. Tenía reconocida entre tantas empresas una empresa que se llamaba Austral,
y se queda con todas las obras que tenían antes Gotti, que es una empresa que estaba absolutamente quebrada. Y por supuesto que después hubo todo un manejo que por supuesto que tiene líneas de coherencia con todo lo que se acusa. Pero eso es un juicio al muerto. Creer que la doctora en el 2007 o 2008 tenía algún poder de decisión sobre todo eso, todos saben que es falso. Y ¿vos ves una posibilidad de prosperación por política, no obviamente por justicia, de inhabilitación judicial a Cristina para que juegue electoralmente? No, yo creo que no, eso... Mira, ni lo que tiene que ver con las agendas negativas. Cuando se discute poder, todo eso pasa a un plano secundario. Yo no creo que sea el tema hoy de que si va presa o no va presa. ¿Cómo se termina esto? Para mí, ¿y qué es lo que haría yo con poder? ¿Y qué es lo que propondría? Yo propongo directamente la indemnidad de todo presidente elegido democráticamente. Mira, yo lo fui a visitar a Menem preso en la quinta de Gostañán. Sinceramente, la amargura, la sensación de injusticia, por un negocito que pudo haber hecho algún turquito atorrante o cualquier atorrante, tenías a un presidente preso y que vos simplemente hacías una pregunta y decías, ¿vos te creés que podía circular por Croacia algún fusil sin conocimiento de Estados Unidos y la OTAN? Y en un momento que Menem fue declarado aliado extra-OTAN, Menem va a ser un negocito. O un tipo como Guido Di Tella, que fue uno de los personajes más preclaros de este país, va a tener que morirse amargado por una especie de procesamiento, por un tema que fue un tema escandalosamente mediático, que tampoco tiene mucho que ver con la realidad, porque estabas hablando de un país aliado a extra-OTAN, que no había ninguna posibilidad de que se hiciera algo sin conocimiento. Vos no podías contar nada, si lo que querían era tenerlo a Menem preso. Ahora, para mí, tener a Menem, o a Macri, o a la doctora, preso por... ¿Sabes cuántas instancias hay qué sé yo, en el poder para llegar al presidente de la República? Y esta cosa que me parece que es feroz, que es el rencor, las ganas, viste, de lastimar al otro. Y si la pelea política se traslada a la justicia, no hay más política, hermano. Se acabó eso. Yo creo que esto es o un indulto, paremos con esto. Pasa, es un acuerdo político. O sea, No tiene que ser, sí, un acuerdo político. Yo tengo la impresión de que en los últimos años, sobre todo, o sea, lo asocio mucho a macrismo. Hubo algo de agarrar y decir, ¿sabe qué? Causas para todos y vamos a profundizar esto, porque no vamos a quedar 20 años ahora. Pero entonces, ¿cuál es la política? Mira, con todo esto, el que acabó fue Menem. Menem, él decía, yo no tengo espejo retrovisor. La gran suerte que tuvo Alfonsín fue ser sucedido por Menem. En Churrasquitos, en un momento le dicen al providencial, Masud, yo le voy a cuidar la casa por Olivos, pero sobre todo le voy a cuidar la memoria. Muy fácil, vos llegás, simplemente te pones a revisar, porque hay cosas que tienen que ver con el manejo del Estado. Sí, el ejercicio del poder que lo puedes agarrar. Es inexorable. Si yo empiezo a ver todos los papeles tuyos, si la política es, yo vengo a sucederte a vos en
es método Rebord. Mi política es ver de qué manera, cuando te llevaste una moneda que no te correspondía. Si esa es la política, estamos muertos. Vamos todos presos. El único tipo que cortó eso directamente fue Menem. Después todos hacia atrás y condenar. Pero esto que te digo, no te lo digo yo por la doctora, te lo digo por Macri. Atacar a Macri y andar buscándole, ver de qué manera lo apresas, es una locura. Si esa es la lucha política, muchachos, hagamos otra cosa. No, la lucha política no puede terminar simplemente en la justicia y vos no podés pretender que el estadista, que el que te gobierne, termine como Menem, preso en lo de Gostañán por la satisfacción, si vos querés, del orgullo de alguien de creer que la política es terminar y creer que alguien va a la presidencia para hacer dinero, para enriquecerse. Mira, el tipo que tuvo concepción recaudatoria, el único presidente que tuvo una concepción recaudatoria de la política, pero para la política, digamos, que esto es lo extraño. Eso es lo más difícil de entender desde afuera de la política. Yo te digo, mira, todos se enojan, pero no importa. No, pero es cierto. Kirchner fue un líder de culto y un fenómeno recaudatorio. Si vos querés, podía ser un fenómeno recaudatorio casi delictivo, ¿no es cierto? Es un error tomarlo solo como líder de culto y es un error tomarlo solamente como un tipo recaudatorio, porque tiene una concepción recaudatoria de la política para la política. Sí, para usarla, para... ¿Qué cosa decía Kirchner y está contado en Churrasquitos? Yo soy mi propio Yabrán. Yo no quiero tener un capitalista que venga y que sea directamente el que se te queda con... Y muchos tipos que han pasado, que todos creen que eran ejemplos de corrupción, salieron, terminaron, viven, casi te diría modestamente, de lo suyo. Domingo Cavallo, por ejemplo. Domingo Cavallo, que manejó la economía de este país y lo que hizo. Hoy es un hombre absolutamente común, que vive de los pocos ahorros que tiene y no creo que esté muy holgado. No es tan fácil hacer dinero desde la política. Y Kirchner tenía una concepción recaudatoria para la política. Un iluso. Lo afanaban a él, lo afanaban secretarios que se dejaban maltratar, le hicieron bolsos como los que tenía él, pero un poquito más chicos, y le robaban casi el 10% permanentemente tipos. Y el tipo, por supuesto que ahí se mezcla todo, pero Kirchner es un tipo que jamás se imaginó comprarse un yate o un hotel de 5 estrellas. No era una manera de hacer dinero para el narcisismo personal. Era una concepción recaudatoria de la política para entender una manera de construcción de poder. Ahora, creer que en eso participaba la esposa es tergiversación, falta de información y lo peor, lo saben. Ahora, ¿cómo queda hoy? Escucho un tipo que fue ministro, que es el que aporta información. La denuncia queda como un operativo político-judicial del rival político. ¿Y cuál es el negocio? Después vas a ver cuando yo sea el opositor, yo te voy a buscar a vos. Así estamos, muchachos, esto es interminable. Este es un momento, mira, yo lo suelo decir y está escrito, Argentina cuando se recompone, cuando amaga con recomponerse,
se recompone de verdad. ¿Sabés qué es lo que tiene a favor hoy Massa? El estado de hartazgo, de malaria popular, de sentirse mal, y el deseo irracional de que las cosas en la Argentina empiecen a funcionar. Creer que este es un país raquítico, que es un país quebrado, en un momento donde tenés 33 millones de toneladas que no se rinden y tenés 350.000 millones de dólares fuera del sistema de argentinos, Argentina necesita simplemente, te diría, un impulso y arreglar sus problemas concretos. ¿Qué es lo que tiene a favor Massa? Que está en el piso, estaba en el materia de popularidad. Es un tipo que necesita resolver para crecer. Tiene ambiciones políticas. Y si tiene ambiciones políticas, necesita hacer lo suyo bien. Modificar un poco esta tendencia a creerse que no tenemos solución, que es un desastre, que podemos admitirnos todos, total, somos argentinos, somos argentinos, carajo. Tiene que ser un motivo casi, te diría, de orgullo. Y como dijo alguien, Argentina no merece su pasado. Como no merece su pasado, y hay tantos jóvenes que te siguen a vos, que esos muchachos sepan que se merece su pasado y que puede tener un mejor futuro todavía. Pero si seguimos en esta carnicería, hermano, yo en esta carnicería no cuentes mucho conmigo. Yo podré informar, podré entretenerme un poco con esta cosa, pero si el periodismo es botoneo, si la cosa se basa simplemente en una cuestión de denuncia, si el periodismo es patrullero, me parece que la cosa tiene que ir por otro lado, ¿no? ¿Vos crees que Massa, a mí me da esperanza algo del universo de lo que decís, que es que yo creo que, o sea, creo en la ambición de Massa y veo a la ambición de Massa estratégicamente alineada con los intereses del país en este momento? En este momento sí, por supuesto que sí. El tipo necesita, pero a tu vieja, a tu familia, todos quieren que esto empiece a funcionar. Que funcione todo. Flaco. Ojalá, te dicen, ojalá. Pero Ya no les ojalá importa que ni qué esto piensan, ni qué es. Eso es lo que tiene el tipo a favor. Cuando viene alguien y ya empezar, porque ¿qué es lo que pasó en algún momento? Le van a dejar todo a Massa. Ah, no, pero se están adelantando, se están desayunando la cena. Le van a dejar todo a Massa. Y yo lo único que está en mi portal es una simple duda. ¿Y si le va bien? ¿Y si las cosas más o menos empiezan a funcionarle? Aparte, ¿por qué no lo dejamos fracasar tranquilos? Si todo fracasa en Argentina. Todos tenemos derecho al fracaso. Casi todo fracasó y casi todo se va al demonio en la Argentina. Casi todo termina absolutamente mal, siempre mal. Ahora, yo en medio del mundo comunicacional argentino siento que no tengo nada que hacer, ¿sabes? Que es muy difícil, porque siento eso, siento que la verdad está parcelada, que vos cambiás de un canal y a otro y estás viendo dos países completamente distintos que no tienen la menor posibilidad de tener un punto de unión. Claro. Bueno, por eso viniste al Método, el lugar donde la verdad... Por supuesto, donde trato, donde por lo menos me pueden putear todo después como corresponde, ¿no? Exactamente. ¿Sabés que te quería preguntar algo? Porque te escucho hablar esto de lo de Massa, este fenómeno de expectativas también y de deseo común. Y no, ¿hay algo de eso que es propio del peronismo? O sea, encarnar eso o al menos intentar. Mira, el peronismo es la ideología del poder. Y
es el poder el que signa las claves de la ideología, digamos. Yo no creo que esté en punto final el peronismo, más bien me han 50 veces pronosticado el final del peronismo. El peronismo no podía yacer de esta forma. Es más, ¿te puedo dar un pie de tu propio libro? Un textual, si no me equivoco, se lo dice el presidente Omar, presumiblemente árabe, al Iván, presumiblemente de ascendencia croata, ¿no? Sí. Cuando lo acusa de haber arruinado el peronismo, el Omar le responde, no puedo arruinarlo, el peronismo está muerto. Por supuesto. Lo que existe son los peronistas. Por supuesto, si no hay más peronismo. Existen peronistas. Sin embargo, hay peronistas. Existen peronistas. Por ende es inmortal. Pero por supuesto que sí. Y hay un problema yo te diría más, se puede propagar, porque el peronismo es la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. El gran problema que puede tener hoy Juntos por el Cambio es que desde el peronismo es donde se puede construir el capitalismo de verdad. ¿Entendés? Los proyectos capitalistas de verdad se hicieron desde el peronismo. Que no vacilan y que de pronto si fracasa vas después por otro lado y bueno. Un gorila no te la concede jamás, no la puede tragar. Bueno, pero es un problema de limitación, si vos querés, del gorila, que tiene muchas maneras, porque hay mucho liberal de recetario televisivo, ¿entendés? Que es un recetario que se tiene. Yo tengo que venir acá a hablarte del gasto público, del déficit, de 3, 4 cosas y nada más. Te hago todo, siempre hicimos lo peor, lo que hay que hacer es comerciar. Y es un disparate. Son cosas que eran viejas hace 400 años ya. ¿Entendés? Y te la quieren presentar. Es que esto es una de las cosas que tiene buena Milei. Milei toma el liberalismo y te lo presenta como si fuera una cosa contestataria y es un mérito del pibe que yo casi fraternalmente le puedo decir, mira, Milei, para acercarte al poder, hacete peronista, con esas ideas. Los peronistas te van a bancar también, no tengas ningún problema. Mira que yo no soy peronista, yo tengo una formación distinta, yo soy peronólogo. A mí me divierten los peronistas. Me divierte la teoría de los peronistas. Y me divierten los gorilas, porque el problema de la Argentina son los mellizos. El problema de la Argentina es el nacimiento del peronismo y del antiperonismo al mismo tiempo. Uno no existe sin el otro. ¿Entendés? Yo veo algunos medios de comunicación que parecen las reservaciones de gorilas de Uganda, que es una manera terrible, infantil, y un pregón del liberalismo de recetario, que muchachos, eso lo hacía mejor Álvaro Alzogaray. Y con eso no van a construir absolutamente nunca nada, van a hacer 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Es más preocupante cuando te aparece Juan Mansur, que ese va por el capitalismo de verdad, que tiene contactos de verdad, que es proamericano de verdad. Massa, que ahora el problema es que Massa, mirá que Massa es un muchacho que no tiene nada que ver con todo lo que vos abominabas, que decías Venezuela y todas esas consignas baratas que hay, que aparte ni siquiera tienen información, ni saben el nivel de relación que hay hoy de Estados Unidos mismo con Venezuela o como con Irán. Uno acá se banca ese recetario televisivo transparente como si fueran verdades reveladas y son tonterías. Y el peronismo lo que te permite, esta oscilación de derecha a izquierda, digamos, quizás si Chile, Perú, hasta mismo Colombia o Brasil tuvieran algo parecido al peronismo, no se irían tanto de la derecha a la izquierda. ¿Entendés? El peronismo tiene esa cosa extraña de ser la derecha y la izquierda en simultáneo,
cosa que trastorna a los esquemáticos. De pronto, mismo oficialismo y opositor, si es desordenado, es un quilombo, es un despelote, tenés que entenderlos, tenés que tener hasta un desafío de la inteligencia para resolverlo. Y los problemas, y hay alguna cosa que se dice ahí también, que la dice, creo que la dice el Turco, creo, ¿no? El que se hace cargo del peronismo se hace cargo del país. Perfecto. En la Argentina. Y eso algunos gobernadores lo saben. Y por supuesto que hay una multiplicidad de peronistas que no hacen peronismo, pero en la práctica es eso, es ese enorme desorden que me parece que va a acompañar durante un tiempo y que te puede saltar de un lado al otro y te puede sorprender otra vez con un proyecto capitalista, como el que nunca podía haber hecho la UCD. El menemismo fue letal para la UCD. El menemismo... Sí, lo desarmó por completo. Ya está. Lo tomó. Sí, exacto. Prácticamente lo absorbió. Ahora, vos acá tenés que dar ejemplos de vida, ejemplos morales, o ir al poder. Creer que la imagen negativa es una desventaja para hacer política es una tontería. Nadie... Cuando se tratan cuestiones de poder, si tenés imagen positiva o negativa, importa un poco. No es por casualidad que tipos que tienen gran imagen negativa, como la doctora y como Macri, y puedan continuar como los dos pesos pesados de la política argentina. Y todos tienen, por supuesto, denuncias atroces. Ahora, si esto se deriva a ver quién mete en cana al otro, sí, estamos fritos. Muchacho, me parece que no es lo mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo una... ¿Cómo estás, Turco, de tiempo, de energía, de ganas, de felicidad? Sigo hablando. Yo soy Chávez. Perfecto. Yo soy Chávez o Fidel, puedo estar 4 horas. Espectacular, espectacular. Pero me tengo que ir. ¿Cuánto nos queda? Decime de última. Yo a las 5 tengo que tener un auto para irme. ¿Qué hora es? 20 minutos. ¿Quedan 20? Ah, bueno, ya estamos. Proceso de cierre oficial, entonces. Si querés, llévate mi celular que está ahí, vamos pidiendo. Vamos. Si querés, ahí, coordiná. Trini, el hábil producción puede dejarme exprimir hasta el último segundo de esto. Percibo, siento, temo, todas juntas, que el principal desafío de Massa es Alberto. Es probable. Es probable porque, mira, desafío hoy, lo peor que podemos hacer con Massa es idealizarlo hoy. Massa es un tipo reconocidamente inteligente, astucia, tal vez a veces se pasa de vivo, creo que ahora con los 50 años eso puede haberlo dejado de lado, tiene contactos, tiene agendas, sabe de qué se trata, ¿entendés? Ahora toma un bolonqui con una gente que está muy ansiosa, todos están ansiosos de que esto... Si él simplemente logra resolver algunas variables, está. ¿Y lo van a dejar? Porque, por ejemplo, vos hablabas de Mansur. Mansur entró como era el rey del norte, el cacique del norte, y a las 3 semanas estaba completamente albertizado. Era... No... Mira, Mansur es ante todo jefe. Él es un jefe. Y como todo jefe, naturalmente jefe, tiene que saber obedecer. Y él tiene códigos. Él viene, por supuesto, como jefe de gabinete, premier, jefe de la administración, pero tiene que tener cierta lealtad con el presidente. Vos no podés llegar venir a hacer tu juego y demás. Intuyo que el presidente no es tonto. El presidente es un perverso que hace tonterías. Es perverso. El presidente
es otro ángel exterminador. No, no puede ser. El presidente... Alberto es un ángel exterminador. Es un ángel exterminador, casi te diría... Porque neutralizó a Cristina. Ese apodo... Mirá, Alberto, con su eterna vacilación y su indecisión, trastorna medio mundo. ¿Pero vos dices que eso es consciente? Se come políticos, sí, por supuesto. ¿Él a la noche ríe, por ejemplo, cuando nadie lo ve? ¿Celebra lo que está haciendo? Mira, él tiene el mejor trabajo que tuvo en su vida. Es un trabajo que tiene él. ¿Pero él la está pasando bien? Mira, yo pienso que no la debe estar pasando. Él tuvo una época muy buena. Cuando fue el tema de la pandemia, él se puso al frente y estuvo bien, pero es un profesional del error, se equivoca mucho. Él cree que es un buen comunicador. Mentira, no es un buen comunicador. Él es un buen operador político. Y la doctora se equivocó, porque la doctora no es líder natural, la doctora es un gran cuadro, muy ubicada, si vos querés, le ponen una chapa que no le corresponde, la de jefa, como una grande jefa mafiosa, es lo único que no sería, que yo sinceramente casi me lo tomo en chiste eso, ¿no es cierto? Una mujer que quisiera entrar a Patio Bullrich y que la aplaudieran. Es una mujer que quisiera entrar a Estados Unidos bien. Es una mujer que creo que tiene más ganas de hacer el capitalismo que el propio Massa. No creo que le disguste. Y toda esa imagen de... ¿Vos te crees que alguien que viene a ser jefa de una asociación ilícita va a nombrar como gobernador a Kicillof? No. ¿A vos te parece que alguien que viene a hacer negocios va a nombrar a Kicillof gobernador? Es directamente un contrasentido. A mí me cuesta. Mirá que no es que lo quiera deslegitimar a Kicillof, más bien todo lo contrario. Es un tipo demasiado decente para estar de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Un estilo, si vos querés, que se contrapone a lo que debiera ser un político. Pero bueno, yo no la veo por ese lado. Ahora, ¿se equivoca? Sí, se equivoca. ¿Tiene una atracción por los músicos? Posiblemente. Eligió a Vudú, le salió para el demonio. No había pensado. Elige a con las baladas y ¿Decís que es eso? Quizás es un par de guitarras y sos canteto. ¿Insaurralde toca algo? ¿Algún instrumento? No. Y Massa no sé qué le hace. Massa no tiene narrativa, si vos querés. Acá tenés que tener narrativa, alguna narrativa importante. Macri les gana mucho por su narrativa. Porque, qué sé yo, flaco, pintón, siempre con buenas minas, un padre mafioso, los peronistas todos fascinados entonces con un padre que podía ser mafioso. Si no fuera mafioso, así Don Franco fuera el mejor tipo, Boca, tiene hechos, ¿viste? Sí. Y es una celebrity. Y a una celebrity cuesta atacarlo. Massa no es celebrity, Massa tiene que hacerlo con laburo, con tesón, es un pibe de clase media, que le fue muy bien, piola, que tiene un modelo económico en la cabeza y tiene una ambición que me parece fascinante tenerla. Y es un tipo que solamente le puede ir bien si resuelve. Entonces, bienvenido a un tipo que quiere venir a resolver. Alberto es un procrastinador total. Él no decide, no resuelve, te queda todo en la nada, los vuelve locos a todos. Los enloquece. Pero sí, a mí lo que me rompe es que digas que eso lo hace con una vocación genuina de ángel exterminador. Extermina a los muchachos. Él pero él en un juego perverso de poder está ganando, digamos. No está ganando. Pero todos pierden. No lo considera, pero él espera y en algún momento
se imagina que puede tener algún regreso pronto, porque como todo sale mal en la Argentina, siempre tenés tu oportunidad. Aparte, yo lo que quiero desear es que vos te caigas para ver si después yo aparezco. Me parece una cosa perversa, terrible. Ahora jugó mal. Estas cosas se precipitaron por los gobernadores. Lo apuraron. Y los gobernadores lo apretaron como una naranja. Los gobernadores, viejo, los gobernadores lo que no quieren es perder. Los gobernadores también. Aparte, vos vas a algunas provincias y te parece que estás en un paraíso comparado. Yo fui a dar una charla a un lugar de la provincia de Córdoba donde había un olor a dinero, donde miraras, que era una cosa terrible, donde la última vez que mataron a un tipo hace 50 años por una cuestión pasional, donde no conseguís una hectárea que se venda y no tenés un desocupado. Entonces, esto es acá, a un par de horas Bueno, peronismo cordobés. De auto. Pero en lugares que las cosas están bien. Los gobernadores están bien. Los gobernadores, ante tanta indecisión, pueden perder sus... Se los puede llevar puestos a todos. Y por supuesto que se los puede llevar puestos a todos. Pero entonces Alberto es una fuerza de inmolación. Es un... Mira, yo creo que está bien, que hay que contenerlo. Hay que, qué sé yo, decir el presidente instruye y muy bien, lo que menos hay que hacer es reírse de él hoy. Nadie esperaba mucho de él, tampoco. Nadie esperaba de él. Hubo una gran ilusión de la tontería anticristinista de creer que, como Kirchner lo reventó a Duhalde, este tenía que reventar la Cristina. Un disparate. Pensar que este muchacho tenía alguna fuerza. El albertismo. ¿Qué era el albertismo? Nada. 4 o 5 amigos de Alberto. El albertismo es randacismo sin randazo. Es todo lo que tenía Randazo en el 2017. Todo eso menos Randazo. Que es el único que se quedó afuera del randacismo. Sí. Se quedó él afuera y están todos ahí adentro. Todos los muchachos que, por supuesto que lo acompañan, pero que decida, que tome alguna determinación. Es un muchacho que decía algo a la mañana, lo relativizaba a mediodía, lo negaba a la noche, después lo volvía a decir, los atormentaba a todos. Esto, yo por supuesto nunca te voy a decir quiénes, pero gente del gobierno que no sabían ya más qué hacer con este muchacho, porque no le podían creer absolutamente nada. ¿Entendés? Y a la doctora, qué sé yo, con el tema Guzmán, por ejemplo. La salida de Guzmán fue lo peor para él. Porque Guzmán era un gran macañador. Bien. Tipo que llegaba casi a convencer o a entusiasmar a la doctora que podía pagar 20 años el arreglo con el fondo y demás. Lo que pasa es que se olvidó que había algunos tipos en el mismo gobierno que no solamente hablan con gente del fondo, sino que hablan con tipos que instruyen a los del fondo. Que ahí, yo te diría que si llegan a un buen entendimiento, el Turco Mansur, Juan Mansur, el Menencito, con Massa, y no compiten y no tienen, porque verdaderamente trafican los dos la misma mercadería, como otro más, que también tiene problemas, que es Scioli. ¿O vos te crees que Scioli es un castrista frustrado? No bajó de la Sierra Maestra. Claro, es un tipo que viene con el ya. Dejate de bromar, Scioli hoy es un tipo que tiene lo que hizo en Brasil, te demuestra que es un tipo que sabe trabajar con productores, empresarios, sabe armar. Él llegó también con ganas de
de tener otro protagonismo. Y no fue Massa el que lo sacó. Casi te diría que me parece que el que termina también desgastándolo por su carencia de iniciativas y de llevar a la práctica es Alberto. Que Alberto habrá que celebrarle las baladas y a lo mejor tiene suerte, pero no creo que él esté decidido a bajar los brazos. Él espera su momento, él espera ver cuándo puede reaparecer, ¿no? Bien. Y la doctora necesita que a Sergio le vaya bien y que Sergio pueda encarar lo que ella quisiera que encare. A ella también le gustaría ser recibida en los Estados Unidos. Me parece. Hermoso, Turco. Creo que estamos justitos, ¿no? Ahora sí, con el tiempo, a ver si... Bueno, yo cualquier cosa te echo la culpa de todo a vos. No, eso- eso- me saca de contexto todo. Sí, sí, eso es protocolo habitual últimamente, así que no te preocupes, ya está todo es tratamiento estándar. Turco, muchas gracias No, por venir. por favor, la he pasado muy bien. ¿La pasaste bien? Pero Bueno, sí, me arrepentí de haber tenido un compromiso, lo podía haber hecho. nosotros avisamos ¿Quién es el que te siempre... duró más acá? Bueno, le sacó el récord a Ofelia Fernández, Fernando Vaca Narvaja. Mira vos. Fernando Vaca Narvaja marcó 3 horas y cuarto, 3 horas 15. Pero si querés venir de vuelta, sos bienvenido, ¿eh? Si en algún- Cuando me llame, ya estoy acá, hermano. Espectacular. No, ya directamente tengo con el pijama. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por todo. La sé sé que- muy bien el programa. Te felicito a vos y a todos tus colegas. Bueno, muchas gracias, Turco. Para mí es particularmente importante porque, como diría Borges de Macedonio, te he imitado hasta el más apasionado plagio. No, Así que cierro con ese mimo público. qué maestro macedonio. Y la fuente. La fuente. En esa fiesta había tautos ausentes que si faltaba otro más, no entraba. no tenía sitio. Una maravilla. Fineza de despido absoluto de este método espectacular. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo con quien sea.